que es el secante más tangente por secante menos tangente igual a 1, ¿vale? Entonces, este es un producto notable, ¿sí? Si se fijan, tenemos que esto y esto son lo mismo, solamente que tienen signo contrario. Ese es un producto notable que se llama, ¿cómo se llama ese producto notable? ¿O qué es lo que genera este producto notable? Ese era, sí lo sé, sí lo sé. Era diferencia de cuadrados. Es una diferencia de cuadrados, ¿no? Es exactamente una diferencia de cuadrados porque son productos notables, son dos factores que tienen signo contrario, ¿no? Entonces, el resultado de hacer esto es una diferencia de cuadrados que tiene la forma secante cuadrada menos tangente al cuadrado, ¿no? Entonces, esto es secante cuadrada menos tangente al cuadrado. Y de hecho, de aquí esto sale de la identidad fundamental, la primerita. Se supone que estas identidades ya las tienen demostradas, ¿vale? Hay una identidad que a la 1 es a la 2. De la identidad fundamental, si tienen su formulario de trigonometría ahí a la mano, la identidad fundamental dice que la tangente cuadrada de un ángulo más 1 es igual a la secante cuadrada. Es decir, hay una identidad que dice que la tangente más 1 es igual a la secante cuadrada. Esta es una identidad. Esta se supone que ustedes ya la tienen que tener ahí en su formulario, ¿vale? Voy a poner las identidades así subrayadas, ¿no? Entonces, esta ya es una identidad de formulario que se supone que se las deben de haber enseñado desde un inicio, ¿ok? Entonces, si ustedes de aquí hacen un despeje, ustedes pueden obtener que de esto, déjenlo en copia, es un despeje de esta identidad. Si ustedes ponen, no quiere hacer esto, ahí está. Si ustedes ponen la tangente del otro lado, es decir, la quitan de aquí, pasaría del otro lado como un número negativo, ¿no? Una tangente negativa, la tangente cuadrada. Y si se fijan, esto de aquí, esto de este lado, es justo lo que está aquí, ¿no? Entonces, esto es igual a 1. Ya tenemos ahí de esa identidad. Entonces, eso es igual a 1. Y ya, en realidad, lo único que tienen que hacer es ver su problema y escoger uno de los dos lados para llegar al otro, ya sea el izquierdo para llegar al lado derecho o el derecho para llegar al lado izquierdo. Obviamente aquí el lado derecho pues es nada más un 1, entonces lo ideal es trabajar con el lado izquierdo, ¿sí? Entonces lo manipulamos, ¿qué es lo que hacemos? Es un producto notable. ¿Qué producto notable? Una diferencia de cuadrados, y lo que me deja es esto. Siempre que yo tenga secantes cuadradas y tangentes cuadradas van a estar relacionadas con la identidad fundamental, que la identidad fundamental es la de que seno cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo siempre es 1, ¿sí? Y estas identidades se derivan de esas identidades. Entonces, si ustedes tienen esta identidad ya completa, o sea, si la tienen ahí en su formulario, pueden hacer simplemente un despeje. Este tangente cuadrado se va para acá, queda negativo, y lo que tienen aquí es justo lo que está de este lado, ¿sí? Entonces, eso de esta identidad ya saben que es 1, ¿ok? Y ya está, ya demostraron lo que querían demostrar, que esto es igual a 1. Y eso es todo. ¿Cuál es la razón aquí? Pues aquí pueden argumentar que tienen esta identidad, que pues si lo despejan, eso es 1. Y eso es todo. Esa de ahí la tenemos bien, supongo, porque estaba como easy. Pero de Ajá. o sea, por ejemplo, la 13. La 13. ¿Por qué están intercaladas? La 11 está en una foto y la 13 está en otra foto. Porque venían, es que venían como el cuadrado así, pues para mandarle el screenshot se la mandé en dos diferentes. Ok. A ver, la 13. La 13 dice... A ver, la 13. Dice que el seno cuadrado de un ángulo. Vamos a poner el seno cuadrado de un ángulo. Yo sé que todos están ahí en términos de teta, pero lo voy a poner yo con X para no tener que estar buscando ahí tetas, ¿no? Y esto es 1 más cotangente de X. ¿Qué es cotangente? Cotangente de X al cuadrado. Y eso es igual a 1.
¿vale? Entonces, nuevamente, aquí hay identidades de funciones trigonométricas que están elevadas al cuadrado, ¿ok? Entonces, tenemos este seno cuadrado que está fuera del paréntesis, ¿sí? Y tenemos esto que está aquí adentro. Obviamente esto nos va a llevar a la identidad fundamental. La identidad fundamental siempre está en términos de senos y cosenos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es igual. Tomamos este lado de aquí y lo vamos a manipular. ¿Cómo lo vamos a manipular? Pues ya sabemos que esto, eso que está entre paréntesis es una cotangente. Y la cotangente ustedes la pueden expresar en términos de Coseno sobre tangentes, seno. digo, de senos y cosenos, ¿no? En este caso, ¿qué división es? Coseno sobre seno. Coseno sobre seno, ¿no? Entonces quedaría coseno cuadrado de x sobre el seno cuadrado de x, ¿no? Seno de x al cuadrado. ¿Ah? Y lo que hacemos es sacar un solo término, un denominador común entre estos dos términos. Obviamente este de aquí va a quedar como qué cosa. Este 1, para que tenga el mismo denominador que esto, lo voy a escribir como qué cosa. Seno sobre seno. Seno cuadrado sobre seno cuadrado. ¿Sí? Tiene que ser seno cuadrado sobre seno cuadrado, porque aquí abajo tenemos seno cuadrado, porque acuérdense que es la fracción entera la que está elevada al cuadrado. Sí. ¿Sí? Seno cuadrado sobre seno cuadrado. Entonces, esta suma se puede poner en una sola, en un solo término, ¿sí? Porque tienen el mismo denominador, ¿no? Entonces, aquí podríamos poner el mismo, sumamos numeradores, sumamos numeradores y ya quedaría todo en un mismo término, ¿no? Sí. Entonces, esto que está aquí arriba, ¿qué es? Seno cuadrado más seno cuadrado. Seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo, ¿cuánto es? No sé. No está usted sola. ¿Es la identidad fundamental? Es la identidad fundamental. ¿Y cuánto quedamos que es eso? 1. 1. Y si se fija, lo que aquí señala en rojo es seno cuadrado sobre seno cuadrado. ¿Cuánto es seno cuadrado sobre seno cuadrado? 1. 1. Entonces quedaría 1 por 1 y 1 por 1 es 1. Ahí. Sí. Y ya está. Este es el problema. Este de aquí inicia, aquí está el planteamiento. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, queremos llegar a 1. Siempre que tengamos identidades cuadráticas que quieran llegar a 1, siempre van a terminar usando la identidad fundamental o uno de sus derivados, ¿no? Entonces, lo que hacemos es convertir este cotangente en términos de senos y cosenos. Ya sabemos que es esto de aquí. Recordando que es coseno cuadrado sobre seno cuadrado, ¿vale? Ya. Esto es un solo término que está multiplicando al seno cuadrado. Entonces lo que hacemos es ponerlo en una sola fracción. Es decir, este 1, para que tenga este mismo denominador, pues lo convertimos entre seno cuadrado sobre seno cuadrado. Eso es 1, no hay ningún problema, ¿sí? Sumamos estas dos fracciones que tienen el mismo denominador y ya queda de esta forma, ¿sí? Esto de aquí arriba es 1 por la identidad fundamental y esto son los mismos términos que se están dividiendo y seno cuadrado entre seno cuadrado pues es 1, ¿vale? Y ya está, entonces eso es 1 y eso es lo que se quería probar. Ok, esa sí la tenía más. Porque los pasé multiplicando, o sea, seno y coseno los puse multiplicando en vez de sumando. Ok, ¿Este es de aquí? No, es que aquí hay un más, pues. Sí. Ahí hay que tener cuidado porque ese es un más. Ok, la 15. La 15. Ok, aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos seno más coseno elevado al cuadrado es un binomio al cuadrado y seno menos coseno elevado al cuadrado es otro binomio al cuadrado. Eso tiene que ser 2. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir? Siempre que veamos cosenos y senos cuadráticos, eso vamos a tener que usar ¿qué cosa? La identidad fundamental. La identidad fundamental. Entonces, primero, este binomio elevado al cuadrado, ¿cómo se desglosaría? Seno de x más coseno de x al cuadrado. ¿Cómo se eleva un binomio al cuadrado?
Término al cuadrado más 2AB más segundo término al cuadrado. Ah, exactamente. Primer término al cuadrado, entonces seno al cuadrado. Luego, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 veces seno de x por el coseno de x. Más el segundo al cuadrado, es decir, coseno cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner coseno cuadrado. Listo. Esto es este primer binomio elevado al cuadrado. Luego esto de aquí. Esto de aquí es otro binomio al cuadrado, pero elevado, pero tiene un menos, es negativo. Entonces, ¿cómo quedaría ese binomio elevado al cuadrado? Igual, pero en vez de más 2 seno por coseno sería menos 2 seno por coseno. Ajá, exactamente. Entonces, esto de aquí llevaría un menos, ¿vale? ¿Y qué es lo que queda aquí? Este término y este término de aquí y este término de aquí son iguales, pero con signo contrario, ¿no? Entonces nos podemos deshacer de ese término de ahí, ¿sí? Es decir, podemos reescribir esto sin este término de aquí y sin este término de aquí, porque son iguales, pero con signo contrario. ¿Ok? Sí. Entonces, primer pareja, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Cuánto es eso? 1. 1 más segunda Uno. pareja, ¿qué es lo que tenemos aquí? 1. ¿Y cuánto es 1 y 1? Ajá, exactamente. ¿No? Y ya está. Ok. Entonces, siempre que haya cuadráticas van a terminar regresando a la fundamental. Es un binomio al cuadrado, entonces hacen el binomio al cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es la clave aquí? En darse cuenta que tienen signo contrario. Entonces, cuando hagan los dos binomios al cuadrado, los términos de medio, los del 2 veces el primero por el segundo, van a ser iguales, pero con signo contrario. Entonces, se van a cancelar entre sí, ¿vale? Por lo Ajá. tanto, nos quedarían solamente los términos cuadráticos. Y en vez de sumarlos, pues simplemente hay que ver que esto es 1 y esto también es 1. Y ya. ¿Sí? ¿O no? Es entendida ya. Ok. ¿Cuál después? ¿Qué es el 19? 19. 19 dice secante menos tangente es igual a coseno sobre 1 sobre seno. A ver, vamos a ver, ¿no? Entonces la 19. Igual secante de x menos tangente a de x es igual a esa fracción que es coseno de x sobre 1 más el seno de x. 1 más el seno de x. Ok, entonces aquí tenemos secante de x menos tangente de x igual a coseno menos 1 sobre menos 1 más seno de x sobre eso. Entonces aquí tenemos una expresión que está en términos de secantes y tangentes, ¿no? Y a lo que tenemos que llegar es una expresión en términos de senos y cosenos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer con esto? Pues bueno, hay que ver cómo convertir esta expresión en términos de senos y cosenos. Pero pues tangente y secante tienen expresiones las dos en términos de senos y cosenos, ¿no? En realidad, secante, ¿cuánto es en términos de cosenos y de senos y cosenos? 1 entre coseno. 1 entre coseno. ¿Y la tangente? Seno entre coseno. Seno entre coseno. Yo lo conozco, ¿quién es? García Montalvo de su grupo de cuarto A. Ok, ya. Entonces, esta cosa de aquí ya tiene un mismo denominador, ¿verdad? Ok. Va a ser un binomio, ¿cómo se dice? Una multiplicación por
por el binomio conjugado. Cuando multiplicas por un... ahorita lo hago, se me acaba de ir el nombre correcto del término. Pero bueno, en esta cosa, ya tienen el mismo denominador, ¿no? Tienen coseno aquí, coseno acá, ¿vale? Entonces lo pueden poner en una sola fracción sin importar. Podemos poner aquí, de hecho, escribir 1 menos seno de x y ya, tenemos nuestra fracción. Quito este término porque ya no está. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que aquí es coseno sobre 1 más seno y acá abajo es 1 menos seno sobre coseno de x. Entonces, están iguales, solamente que están al revés y tienen un signo contrario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues cuando haya este tipo de problemas, lo más usual es multiplicar por el binomio conjugado, ¿sí? Un 1 algebraico, es decir, multiplicar por 1 más el seno de x sobre 1 más el seno de x. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar por esta expresión de aquí a ver qué es lo que nos queda. ¿Sí? Esto de aquí es como cuando ustedes racionalizan, ¿vale? Multiplican por el conjugado de acá para que quede una cosa más bonita. ¿Sí? Como una especie de racionalización. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar en la parte de arriba? En la parte de arriba tenemos este producto que es 1 menos el seno y 1 más el seno. Este producto que nos da como resultado. 1 menos seno al cuadrado. 1 menos seno cuadrado, porque pues es una diferencia de cuadrados, es un binomio conjugado. 1 menos el seno de x al cuadrado. ¿Sí? Y aquí, esto de aquí, pues ustedes no lo van a multiplicar, porque es coseno multiplicado por 1 más coseno. 1 más seno, perdón. Ahí está. Entonces, la parte de abajo casi ya está. La parte de arriba la tenemos en términos de 1 menos seno cuadrado. Pero de la identidad fundamental, se supone que ustedes ya saben cuánto es esto. ¿Sí? Coseno cuadrado. Coseno cuadrado, exactamente, porque se supone que de la identidad fundamental, ustedes ya saben que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Si ustedes hacen un despeje y mandan el seno cuadrado hacia el otro lado, les quedaría que coseno es 1 menos seno, es un despeje de la identidad fundamental, ¿vale? Entonces, esta cosa de aquí sería coseno de x cuadrado, ¿vale? ¿Y qué es lo que le podemos hacer a esta expresión? Ya tenemos coseno cuadrado sobre coseno de 1 más seno. ¿Qué le podemos hacer a esa fracción? Simplificarla. Ajá, y simplificarlo implicaría hacer ¿qué? Que el coseno cuadrado se convierta a coseno normal y se quita el coseno por el que se multiplica. Ajá, el coseno de abajo se va porque tendríamos, este coseno cuadrado sería simplemente coseno de x. No voy a poder quitarlo. Sería solamente coseno de x y uno de los cosenos se va con el coseno de abajo. ¿Vale? Y ya está. Queda como lo queríamos aquí, coseno por 1 más el seno. Entonces, generalmente cuando sucedan ese tipo de cosas de que queda aproximadamente la misma expresión que es lo que teníamos aquí, pero que están al revés o que tiene este signo del medio contrario, lo que tienen que hacer es multiplicar por un 1 algebraico, como si estuvieran racionalizando. ¿Sí? Entonces aquí, pues este 1 más seno y este 1 menos seno permite que arriba se haga esto, que es coseno cuadrado, ¿sí? Y en lo de abajo, pues este coseno con este coseno se va y queda ya justo como querían que quedara en la demostración, ¿sí? Esta es la 19. Ok. ¿Sí o no? Ujú. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Mm, No, hasta ahí yo, bueno, yo sí voy entendiendo. Ok. Profe, en el chat. Profe, ¿cuál es? ¿3? No tengo ningún 3. Es ese otro documento que pide la simplificación y reducción de esa expresión que le mandó mi compañero. 2 secante tangente más 2 secante más tangente más 1. A continuación se presenta una serie de preguntas. Lea cuidadosamente cada una de ellas y contéstelas correctamente. Simplifica y reduce de su mínima expresión las ecuaciones trigonométricas.
Pero eso es una ecuación o es una identidad. Según yo, es ecuación, sí. Es de otro No, documento que también lo regresó así a todos. porque las ecuaciones son distintas. Se resuelven distinto. Pues una ecuación es encontrar los valores que hacen verdad esa expresión. Y las identidades, son expresiones válidas para todo valor, para todo ángulo. Por ejemplo, aquí, pues yo tengo esto, es válido si aquí pongo 90 grados en todas las X, si pongo 20 grados en todas las X, si pongo 10 grados en todas las X, esta expresión siempre se va a cumplir. Eso es lo de las identidades. Por otra parte, las ecuaciones lo que tienen que hacer es simplificarlo, poner yo creo que todo en términos de senos y cosenos para encontrar los valores que hacen verdad esa expresión. ¿Sí? Entonces ahí tendrían que hacer un procedimiento distinto. Es un procedimiento totalmente distinto hacer una demostración a resolver una ecuación. ¿Mande? ¿No se ayuda con la ecuación? A ver, déjale escribo. Vamos a ver. Tenemos 2 veces secante de X, tangente de X, más 2 veces la secante de X, más la tangente de X, más 1, igual a 0. Ok, 2 secante tangente, más 2 secante, más 2 tangente, no, más 1 tangente, más 1. ¿Sí está bien escrito así? 2 secante, tangente, 2 secante más tangente. Sí. 2 secante tangente, 2 secante tangente más 2 veces secante más tangente, ok. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer es convertir secantes y tangentes en expresiones en términos de senos y cosenos, a ver qué es lo que sucede. Profesor, ¿Mande? una pregunta. Es que yo tengo un procedimiento que es de factorizarlo y después sacar el valor de las diferentes expresiones que me dan. ¿Ese también es válido o es inválido? Depende cómo lo haya factorizado, le digo, como esto no los había hecho aquí ahorita, porque las identidades sí, no he explorado cómo se resuelve. ¿Qué es lo que hizo? ¿Factorizar el 2 secante? ¿O factorizar tangente? Todo en general. Lo factoricé de tal forma de 2 secante más 1 por tangente más 1. Ok. Vamos haciendo eso. Sí. Ok, tenemos esta expresión de aquí. Y si usted factoriza de estos dos términos, 2 secante, quedaría, si le factoriza 2 secante, quedaría tangente más 1. Tangente más 1. Y luego aquí puede volver a factorizar, ¿no? Puede volver a factorizar el tangente más 1. Es decir, que esto quede tangente más 1 por el 2 secante más 1. Tangente más 1 por 2 secante más 1. Ajá. Y eso es igual a 0. Ok. Y hacerlo como una ecuación cuadrática, ¿no? Sí. ¿Qué valores hacen esto 0 y qué valores hacen esto 0? ¿Sí? Es decir, aquí ya sé que está esto factorizado, tendríamos 2 secante de X más 1 igual a 0. Esto equivale a encontrar cuáles son los valores que, si despejamos secante, ¿cómo quedaría el despeje de secante? Secante es igual a menos un medio. A menos un medio. Y nada más hay que buscar El secante lo qué términos si convertía a les salgo coseno. sacante me dan un medio negativo, de hecho. Y puede sacar secante inversa o puede... ¿Por qué seno? Secante... Perdón, coseno. Dije coseno. Capaz me confundí. Puede sacar secante inversa o puede sacarlo en términos de coseno, ¿no? Ujú. Es decir, este secante es 1 sobre coseno de X
y eso es igual a 1/2. Y nunca va a dar. Esta solución no tiene, esta expresión no tiene soluciones, ¿no? Ajá. No, no tiene soluciones, creo. Porque esto tendría que ser, si ustedes despejan coseno de aquí, quedaría que el coseno de x es igual a ¿qué cosa? Coseno de x es igual a -2. A -2, y el coseno de toda función trigonométrica siempre es un valor que oscila entre -1 y 1. Entonces, del primer factor no existe soluciones, ¿vale? Porque no hay ningún valor tales que al sustituirlo ahí me dé -2, ¿no? O que al sustituirlo en 2 secante más 1 me dé 0. Entonces, vamos a tomar el segundo. Mismo procedimiento, nuestro segundo factor. Luego igualamos a 0. Y tenemos que ver, tangente de x. ¿Para qué valores de la tangente eso es igual a -1? ¿Qué valores de la tangente me dan -1? ¿Tangente de qué ángulos? Son los que son iguales pero con signo contrario. En los pi cuartos. Es verdad. Hagan tangente, bueno, simplemente lo único que tienen que hacer es tangente inversa de esto, que van a ser en donde seno y coseno tengan signo contrario, pero son iguales, es en los Me cuartos. da -45. Menos 45 45, que grados. menos 45, 335. Sí, 300, no, ¿cuál 335? 315. ¿15? Sí, 315. ¿Y en dónde más seno y coseno son diferentes? ¿Cómo era? Ay, ¿cómo era el juego para acordarse dónde eran positivos? Era, ¿todos cenan tacos? Todos cenan tacos. Entonces, aquí el seno es positivo, aquí el coseno es positivo. Entonces, en este tienen signo contrario, entonces van a ser 180 menos 45, pues 135. Es el otro. Y ahí está. Hay que verificarlo nada más, que sí sea -1, pero ahí va a estar. ¿Sí? Pueden hacerlo en la calculadora tangente inversa sin necesidad de preocuparse tanto. Pero bueno, sí, en estos les digo, hay que ver cómo se comporta esto para ver qué es lo que sucede. Aquí, pues bueno, se puede hacer factorizando, como esta expresión queda una factorización y es como resolver una cuadrática. En las cuadráticas ya ven que cuando resuelven una cuadrática, una forma de resolverlo es factorizar y ver qué valores de cada factor hacen 0 la expresión, ¿sí? Entonces, en este caso es, ¿qué valores de esta expresión hacen 0? Pues despejamos y vemos qué valores dan. En este caso, pues ninguno, porque el coseno nunca es menor que -1. Y luego tomamos igualamos a 0 y despejamos. Entonces, ¿qué valores de la tangente me dan -1? Pues en este y en este, ¿vale? Lo pueden sacar con la calculadora y completar tomando en cuenta, por ejemplo, aquí la tangente donde es negativa, pues en el segundo y en el tercer cuadrante, ¿no? Y así. Sí, profe. Y ya, ¿vale? Y eso es todo. Pero entonces en el caso de las ecuaciones siempre hay que buscar los ángulos en los con los que funcione la ecuación, ¿no? Sí, porque hay que recordar que las ecuaciones, las funciones trigonométricas son cíclicas, ¿no? La forma de una ecuación trigonométrica tiene esto, se va repitiendo los valores. Entonces, generalmente les van a pedir las soluciones que hay entre 0 y 360. Si usted hubiera puesto -45, pues se lo hubieran puesto mal, ¿vale? Tiene que poner entre 0 y 360. Generalmente, entre esos dos intervalos son donde se piden las soluciones. Y hay que verificar, bueno, le dio -45. -45 es 315 grados. Y luego tiene que tangente tiene que ser -1. ¿Dónde la tangente es negativa? Pues la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Ya tiene la solución del cuarto cuadrante, que es 315, entonces hay que ver en el segundo cuadrante.
para ello seguía con ese 45 que le hace falta. Pues ese 45 lo compensa del otro lado y pues es 135. ¿Sí? Entonces simplemente hay que verificar en qué cuadrantes son donde se cumple, porque las calculadoras solamente le van a dar una solución y generalmente va a ser la solución que está en el primero o en el cuarto cuadrante, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso y ver bien cuáles son todas las soluciones que hay. Está bien, profesor. ¿Sí? Ujú. Profe, teníamos una duda con el problema regresando a las otras. Yo creo que fue Ajá. el profe en las demostraciones, pero arriba dice, o sea, es el problema número 23, que Ujú. es 1 menos coseno cuadrado sobre 1 más ángulo. Ese es un error. Le faltó poner seno al profesor. Sí, Intenté resolver de varias maneras y era seno. estoy casi seguro de que ese es un error. Ujú. Sí, ese es un error. No se va a poder resolver así. Sí, ahí pónganle que no se puede o que falta información o que se puede resolver con seno y ya lo resuelven con seno. A lo mejor y nada más resuelvenlo con seno y ya que se los ponga bien. Una menos y ya que no la pongas. ¿Qué más? No sé, chicos, ¿alguno de ustedes tiene dudas? Yo con la nueva tarea que dejó el profe. ¿De qué es? ¿No? De las rectas, de sacar el ángulo entre rectas. Ajá. Es que como los ángulos que, bueno, los tutoriales, la mayoría que he visto, los ángulos son de menores a 90. Y en este caso, al momento de hacerlo por la fórmula que, si no me equivoco, era tangente de alfa es igual a pendiente 2 menos pendiente 1 entre 1 menos pendiente 2 por El pendiente producto. 1. Ajá, al momento de hacerlo así, me da que la tangente es igual a menos un medio. Y en este caso, pues al hacer la tangente inversa me da... a ver, déjame decirle cuánto me daba aquí, tengo el hoja. Me daba menos 26. Y pues, o sea, no, o sea, estoy un poco confundido, porque, o sea, sí sé que tiene algo que ver con los cuadrantes y así, pero no recuerdo muy bien cómo funcionaba el tema de los cuadrantes en este caso, porque me dan un ángulo negativo. Probablemente tomó la orientación mal. Acuérdese que la orientación, como tenía que tomar la pendiente 1 y la pendiente 2, Sí, era en sentido en sentido contrario contrario de las a las manecillas. Sí manecillas lo del tomé así. reloj. Sí lo tomé así. Si no, saque el complemento de 180. Ese menos 26, métalo en el 180. 180 menos 26 y ya. Probablemente eso va a ser nada más. Porque si es negativo, no le va a dar el positivo. Es que de cuenta que siempre dan entre 0 y 90 o entre 0 y menos 90. Nunca se brincan al segundo cuadrante. Entonces, como no se brinca al segundo cuadrante, no le está dando la respuesta que está entre 90 y 180. Simplemente hay que compensarla, hay que buscarla, cuál es la que está por ahí. Igual, de todas maneras, recuerde que pues, en un cruce de dos líneas, pues suman 180 siempre, entonces le va a dar un ángulo que es mayor a 90 y un ángulo que es menor a 90. Simplemente hay que ver pues, cuál de los dos es el que le interesa, ¿no? Si el grande o el pequeño, ¿vale? Tomando claro como la orientación en la que estás resolviendo el problema. Ok, profe. También aplica de que, ejemplo, cuando me quedó la división de menos un medio, me quedó menos 1 entre 2. Y como tangente es igual a cateto, pues entre cateto adyacente también se puede poner como en un plano para ver la orientación según el eje, o sea, formando como un triangulito. Si no me equivoco, así se le llamaba. Pensándolo en un triángulo. O sea, el cateto opuesto, en tal caso es menos 1. Entonces, respecto al eje Y es menos 1 y respecto al eje X positivo también se podría ver así. 2, sí, pues es menos un medio, quedaría en el tercer cuadrante. Y Menos así un para buscar medio. el ángulo, ¿también se podría o no? Podría hacerlo, pero eso no le va a dar el valor del ángulo. Sí, Nomás es le va a decir que... en qué cuadrante está. Eso sí, le va a decir en qué cuadrante está.
Sí, es que como que me acordé de las clases de Orozco y me confundí más. No, eso le va a decir en qué cuadrante está. Ujú. Ok, profe, ok. No le da el valor numérico, pero pues le dice por dónde tiene que ir, porque pues si es menos 26 y ya sabe que está en el tercer cuadrante, pues 180 menos 26 y ya. Va, profe, va. Gracias. Y ya. Ok, ya, sí. ¿Sí? Ajá. Igual si quieres, compañerito, te paso o les paso el formulario que yo hice cuando pues pasé esta materia con el profe Zárate, y aquí viene como el formulario de, pues si está en el cuadrante 1 es el ángulo tal cual, en el cuadrante 2 180 menos ángulo, y así. Sí. No, te lo agradecería mucho, la verdad. Ya se va a acabar esto, ¿eh? Queda menos de un minuto, entonces en cualquier momento se va a cortar. Ok, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Ándale. Gracias, profe. Gracias, Cualquier profe. cosa me dice, Hernández. Sí. Vale.